profeta es una cantidad inmensa de cadáveres. ¿Había cambiado algo? Sí. El panorama ya no era de una cantidad de huesos. Ahora el panorama era de una cantidad de cadáveres. Sin embargo, en esencia era el mismo problema. ¿No tenían qué? Vida. Entonces podríamos decir que también podríamos representar a esos esqueletos que están allí en el pueblo de Dios, aquellos que tal vez tenemos la apariencia de estar vivos, pero que no lo estamos. Aquellos de los cuales el apóstol Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, que tendrán tal vez saco, corbata, que podrán hacerse llamar pastor, anciano, líder, hermano X o Y, y sin embargo tal vez desprovistos de vida espiritual. Y coloqué el ejemplo conmigo mismo para que ninguno se vaya a incomodar. Y entonces representa tal vez las dos situaciones en las cuales el pueblo de Dios aún puede estar muerto. Como dice allí la palabra de Dios, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y Dios le habla a su pueblo. No importa si está en forma de huesos, no importa si está en forma de cadáver. Dios le habla a su pueblo, le habla a su iglesia, te habla a ti y a mí de manera personal y nos dice: necesito que el Espíritu entre en vosotros, de lo contrario no viviréis. Y por eso el Señor dice, es que el Espíritu está más dispuesto a venir sobre ustedes que ni ustedes mismos a pedirlo. Por favor, pidan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dispuesto, más que un padre, a darle pan a su hijo en vez de piedra, a darle un pescado en vez de una serpiente. Y por eso el Espíritu Santo, nos alegramos, está en este lugar. Amén. Porque Dios lo prometió. Porque Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y en el versículo 8, capítulo 1 de Hechos, y entonces me seréis testigos. Allí en el aposento alto, un grupo aproximado de 120 personas, que se reunían para orar con devoción. No fue solamente un día, no fue solamente un espacio. Duraron días, semanas, aproximadamente mes y medio, que se reunían para orar, pidiendo el cumplimiento de la promesa. Y a veces estamos muy cansados para una vigilia, pero si madrugo todos los días, el sábado es mi día y llegamos tarde a la casa del Señor. Se nos invita a un amanecer con Cristo y pensamos que yo oro en la casa, pero en la casa preferimos colocar la cobija encima. Y el Espíritu Santo dispuesto a entrar en tu corazón y en tu mente, y nosotros pensando que no lo necesitamos, pensando que estamos bien. Los huesos estaban secos y no tenían vida, no tenían necesidad aparente ellos de nada. El cadáver estaba allí puesto en el piso y pensaba, simplemente se veía que no necesitaba nada. Pero Dios que está viendo a los huesos, Dios que está viendo al cadáver, Dios que está viendo a su pueblo preocupado, envió su Santo Espíritu. Porque tú y yo languidecemos espiritualmente sin la presencia del Espíritu Santo. Y por eso en esta mañana quisiera decirles que Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere operar milagros completos en nosotros, pero a menos que el Espíritu Santo venga, nuestras vidas no serán vidas trascendentes. Como los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, tal vez podremos hablar de Jesús, pero careceremos del poder. Estaremos peleando por el puesto como estaban peleando allí Andrés, Juan, Pedro, todos queriendo el puesto de honor, buscando los puestos de autoridad. Pero cuando vino el Espíritu Santo, antes tiempo de oración, tiempo de devoción, pidiéndose en perdón los unos a los otros, dejando atrás las rencillas, dejando de un lado lo material para darle prioridad a lo espiritual. Y en esta mañana quisiera decirles que Dios, así como colocó cada hueso en su lugar, así como levantó toda la carne, la piel, los tendones, puede levantar en ustedes y en mí hombres y mujeres como un ejército para honrar su nombre. Y por eso allí nos adelantamos ahora al versículo número 9.
Y le dijo: profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile: así dice Dios el Señor, aliento de vida, ven sobre los cuatro vientos y da aliento a estos muertos. ¿Para que qué? Para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Y tal vez en los mismos términos que se usan en Apocalipsis: una gran multitud, un gran número, que hace referencia a los salvos. Y entonces estamos entendiendo por esta parte final del versículo 10 que cuando el Espíritu Santo entró sobre los cadáveres, se levantan y ahora se colocan de pie y se alinean, porque era un grupo de soldados, porque era allí esos huesos, esos cadáveres, era el ejército que Dios necesitaba para el cumplimiento de su gran comisión. Tal vez algunos recordarán cómo Dios los sacó de una cantina, los sacó tal vez en medio de un vicio, los sacó tal vez en medio del materialismo, los levantó en medio de los placeres carnales, y hoy se sienten felices porque son soldados de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque dejaron atrás de estar muertos para vivir para Dios. Y en esta mañana tal vez muchos todavía necesitan ser vivificados. ¿Quién da vida? ¿Quién le da vida a esos huesos secos? ¿Quién le da vida a esos cadáveres tendidos en medio de la llanura? Dios, el Espíritu Santo. Y por eso en esta mañana Dios quiere hacernos recordar que por terrible que sea nuestra vida, por lejos que hayamos ido, por tanto que nos hayamos equivocado, el Espíritu de Dios puede entrar en tu vida, puede entrar en mi vida y hacer de nosotros soldados, miembros, herederos de la vida eterna. Amén. Y tal vez evocamos esa imagen de ejército, lo que dice Elena de White, que son nuestros jóvenes, pero no jóvenes simplemente, jóvenes bien preparados y dispuestos a servir. Dice que son como un ejército, lo mismo que son nuestros niños, damas, caballeros. Cuando nos entregamos y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos convertimos de cadáveres en el ejército de Cristo. Y en esta mañana tal vez ustedes y yo tenemos que reflexionar si nuestra vida espiritual está en conexión con Dios, si estamos vivificados con Dios o no, si estamos teniendo tiempo de orar, si nos estamos perdonando en casa, aquí en la iglesia, si estamos dejando que la palabra de Dios llegue al corazón, si estamos pidiendo por el Espíritu Santo, o a veces pedimos tantas cosas que ni oramos para que Jesús venga, ni pedimos su Espíritu Santo. Es tiempo de que le digamos: Espíritu Santo, entra en mi vida, opera ese cambio que tanto necesito en mi corazón. Y tal vez algunos podrán con humildad reconocer que están como cadáveres, que están como huesos secos. Tal vez algunos dirán: para mí no es este sermón. Buena, pastor, eso era para fulano de tal. No, cada uno necesitamos, porque si el Señor ya empezó su obra, oremos para que el Espíritu Santo la complete. Amén. Pero si no hemos permitido que ese trabajo inicie, permitamos que el Espíritu Santo no necesariamente venga en un momento de una reunión y empecemos a hablar en lenguas y nos tiremos al piso y digamos cosas extrañas. Más bien entendemos que el Espíritu Santo viene sobre cada persona y nos capacita para ser testigos en casa, en el barrio, en la ciudad, en otra parte, en el colegio, la universidad, el trabajo, donde tú vayas. Dios te necesita que tengas vida para que transmitas vida a aquellos que te rodean. Y en esta mañana, por eso Dios necesita un pueblo vivo. Dios necesita un pueblo que se levante como un soldado, como un ejército, y ante la voz del Señor podamos entender que este mundo, esos huesos allí secos, necesitan que tú y yo les profeticemos, les prediquemos,
les digamos que Cristo viene pronto, pero que sea el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay un canto, voy a pedirle aquí que me ayuden a colocarlo. Este canto se llama Cámbiame. Tal vez algunas veces lo hemos cantado y le estamos pidiendo a través de este canto. Vamos a hacerlo allí sentados, vamos a hacerlo como parte de la reflexión del sermón, y vamos a pedirle a través de este canto al Espíritu Santo que opere ese cambio en nosotros, que nos levante de una vida desprovista de Dios, una vida sin conexión, una vida sin poder, para que seamos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, que tengamos el poder, vida espiritual, producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a colocarlo tan amable. Y mientras escuchamos el canto, si usted lo conoce, si usted conoce el canto, vamos a hacerlo como una oración. Cierre sus ojos y díganle al Señor: ven Espíritu Santo, cambia mi vida, completa tu obra en mí.